Si Dios te lo prometió, no te desanimes. Reconstruye con las ruinas. Dios te bendiga, te habla esta tu pastora Karen Sechia desde mi escritorio. Estás viendo mi nuevo podcast, así que quisiera que si nos estás viendo a través de Facebook o nos estás viendo a través de YouTube, que compartas con tus amigos, le des like, que te suscribas también a nuestro canal de YouTube. Sabes que si compartes, si te suscribes a nuestro canal, nuestra audiencia se convierte más grande y tenemos la oportunidad a llegar a más sitios en diferentes partes del mundo. El otro día me enteré que nos están viendo en diferentes lugares como en Argentina, así que saludos a todas esas personas que nos están viendo en diferentes partes del mundo, República Dominicana, Puerto Rico, no importa donde sea que estés llegando, simplemente quiero darte la bienvenida y pedirte que te suscribas a nuestro canal si es la primera vez que nos ves y también que compartas también con tus amigos, con tus familiares, que sé que va a ser de bendición a todas estas personas. Hoy quiero traer un tema muy importante, una palabra que ha estado ministrando mucho mi vida en esta etapa de mi vida, y es que Dios es Yahweh Eliasib. Yahweh Eliasib significa el Dios que restaura. El Dios que restaura, el Dios que quiere restaurarte a ti, el Dios que puede restaurar todas aquellas cosas que parecen que no tienen esperanza en tu vida. Hay muchos aspectos de lo que es Dios para nosotros. Dios es un Dios, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro salvador, Él es Yahweh Rafa. Son aspectos diferentes de lo que es Dios para nosotros. Son muchas características del Señor y la Biblia está repleta de esas características que Él es para nosotros como nuestro Padre Celestial. Y por eso en esta noche yo quisiera enfocarme en lo que es Yahweh Eliasib, que es el Dios que restaura. Esta palabra ha estado ardiendo en mi vida. El Señor me dijo los otros días: Karen, quiero que sepas que yo soy el Dios que te restaura. A veces decimos que conocemos a Dios, pero es que Dios tiene tantos aspectos. La Biblia dice que los querubines que están diciendo santo, santo, santo es el Señor, que están frente al trono del Señor, constantemente viendo los diferentes aspectos del Señor. Cada vez que ellos dicen 3 veces santo, ellos ven un nuevo aspecto de Él y por eso comienzan a decir otra vez santo, santo, santo es el Señor, porque se sorprenden con cada nuevo aspecto del Señor. Y así Dios quiere que nosotros entendamos de que Él no está limitado a una cosa nada más, sino que todo lo que tú necesitas, todo lo que yo necesito, está centrado en Él. Él es la fuente y cuando lo miramos a Él, podemos experimentar un río de paz, un río de gozo en nuestra vida, porque todas nuestras necesidades son cumplidas en Él. Amén. Así que yo quisiera hablarle hoy de, como le dije, el Dios que te restaura. En la Reina Valera 1960, en el libro de Nehemías, capítulo 12, verso 10, dice: Jesús engendró a Joacim, y Joacim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada. Estos nombres son bien interesantes porque cada uno de ellos tiene un significado muy poderoso dentro de la situación que estaba enfrentando el pueblo de Israel, en un momento donde se había perdido la esperanza, donde la gente estaba desanimada, donde había soledad, había tristeza, ellos estaban en un estado de necesidad
terrible y ellos mismos en ese momento no podían levantarse ellos mismos porque ellos habían quedado en ruinas. Toda su ciudad había sido destruida por los babilónicos. Ellos habían dejado esa ciudad quemada, el templo estaba destrozado, no había esa comunión con Dios, no había ese lugar de comunión con Dios, de intimidad con Dios. Los muros de la ciudad estaban derrumbados, entonces todos los enemigos entraban, bendito el nombre del Señor, y ahí venían a destruirles, a robarles, a matarles. Esta gente vivía en miedo, vivía en terror y vivían sin esperanza. Yo no sé si tú, mi amigo que me estás escuchando, yo sé de mi parte que yo he pasado situaciones en mi vida donde yo me he sentido, Señor, ¿dónde tú estás? Porque todo parece estar destrozado, todo parece estar en ruina, pero qué lindo, bendito el nombre del Señor, que sabemos que tenemos un Dios que no nos olvida, un Dios que nos restaura, un Dios que nos levanta. Podemos apoyarnos de esas promesas de parte del Señor. Cada cosa que pasamos en nuestra vida, amigo que me estás escuchando, amiga que me estás escuchando, no son casualidades. A veces por decisiones que tomamos, otras cosas que Dios nos lleva a ellas. Olvídese, no importa. Toda la Biblia dice que obra para bien para aquellos que aman al Señor, aquellos que son llamados como tú y yo por nombre, con propósitos eternos. Y qué lindo las promesas de Dios que Él dice: yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros, que son pensamientos de bien y no de mal. O sea que desde el principio hasta el final de nuestra vida tenemos un Dios que quiere bien para nosotros, desde el principio de nuestra vida hasta el final de ella. Aún aquellas cosas que no podemos entender, aún aquellas cosas que parecen estar destruidas en nuestras vidas, tenemos un alfarero, un contratista que es experto en construir en toda ruina. Para Él todo es una oportunidad, así que no importa lo que estés pasando, bendito el nombre del Señor, quiero traerte esperanza a través de la palabra del Señor. Dice la palabra, hablamos de Jesúa, hablamos de Joacim y hablamos de Eliasib y de Joiada. Estos sacerdotes en los tiempos de Nehemías y de Esdras fueron llamados a construir los muros y también a conectar el pueblo de Dios con la adoración nuevamente. Yo quiero que leamos un poco de lo que cada nombre significa. Dice que Jesúa significa Dios salva. Si quieres anotarlo ahí, puedes anotarlo ahí. Dice, Jesúa significa Dios salva. ¿Y en qué aspecto está utilizado esto en esta escritura, en este momento donde esta gente se siente tan desanimada que no puede construir sola, sino que necesita una intervención sobrenatural de Dios, como fue lo que pasó con Nehemías, que estando en el palacio, estando en un lugar importante de renombre, cómodo, acuérdese que Nehemías era el copero del rey. Él estaba en una posición poderosa. Él estaba él tenía su casa cómoda, tenía las mejores cosas porque era la persona que se dedicaba a proteger el rey. Él era el copero del rey. Entonces, este hombre, aún con todas las comodidades que tenía, aún con todos los beneficios que tenía, estaba triste delante del rey, porque nada más pensaba en lo que estaba enfrentando su pueblo en Israel. Mientras él estaba en comodidades, en privilegios reales, su pueblo estaba sufriendo. Su pueblo estaba pasando por un momento terrible. La ciudad de Dios, Jerusalén, estaba en ruinas. El templo estaba en ruinas. No había muros que protegieran. No había conexión con Dios.
porque todo estaba destruido. Él sintió aquel dolor de su pueblo, y dice la palabra del Señor que se lo presentó al rey, porque el rey le preguntó, y Dios levanta a Nehemías en este momento, donde parecían que las esperanzas en el pueblo de Israel se habían perdido, para traer restauración y volver a reconstruir. Jesúa significa Dios salva. Dios salva a su pueblo de la mano de Babilonia. Ese era uno de los planes. Dios quería salvar y volver a restituir. Dios levantó a reyes como Artajerjes, Ciro y Darío para llevar a su pueblo otra vez para atrás, a donde ellos pertenecían, para que las ciudades fueran reconstruidas y también el templo fuera reconstruido. Así que se levanta Dios a salvar a través del nombre de Jesús. El otro nombre que es bien interesante aquí es Joacim. Dios establece. Dios restablece su pueblo en su tierra. Qué lindo es Dios. El propósito de Él no solamente es salvarte como salvó al pueblo en aquel momento, sino que también quiere restablecerte al lugar de origen donde tú perteneces, en su reino, renovando tu mente, renovando tus percepciones de la vida, renovando todo aquello que lamentablemente la vida te ha tirado y quizás ha querido destruirte. Él quiere restablecerte, posicionarte, anclarte en Él, quien es la fuente. Otro nombre poderoso que es lo que estamos hablando hoy es Eliasí, Yahweh que restaura. Dios restaura la comunión y el pacto con su pueblo, restaurando el templo y los muros caídos. Una de las cosas que Dios quiere hacer en tu vida es restaurar todo aquello que se ha roto. Hay cosas que se rompen en nuestra vida, que quedan en ruina, como estaba diciendo al principio. Yo no sé qué eso representa en tu vida. ¿Qué se rompió? Quizás se rompió tu salud. Quizás se rompió tu matrimonio. Quizás se rompió tu relación con tus hijos. Quizás perdiste sueños porque quizás enfrentaste fracasos que jamás había imaginado experimentar. Y te quedaste empezando y no terminaste a lo que Dios te mandó a hacer. No sé qué rotura, qué ruinas hay en tu vida, pero quiero decirte que Dios es Yahweh, que te salva, Yahweh que te restablece otra vez en el lugar donde tienes que estar. Y también Yahweh, el Dios que te restaura, que restaura todo aquello que habías perdido. Quizás esto puede representar una casa, un negocio, un ministerio, no sé. Tú sabes lo que eso significa, pero yo quiero venir como profeta del Señor en esta tarde y decirte que Dios es Jehová, el que te restaura. Dios es Jehová, el que está contigo, el que pelea tus batallas, el que renueva lo que está perdido. El otro nombre es Joyada, que significa Dios conoce. Esto es bien poderoso. Dios conoce la necesidad de su pueblo y entra en intimidad con ellos. No es lo mismo saber de Dios que conocerlo. No es lo mismo que Dios sepa de ti que te conozca. Porque Él conoce a aquellos que hacen su voluntad. Él conoce a aquellos que le siguen y quieren caminar en el alineamiento de su voluntad.
El otro día escuchaba a una persona, leí el comentario de una persona y me impresionaba porque esta persona se quejaba de que el proceso de la vida que está viviendo en este momento ha sido tan y tan largo que siente que no puede salir de lo que está enfrentando. Y ciertamente los procesos de Dios son procesos que tienen un principio y tienen un fin. De que ciertamente hay cosas que demoran porque para nosotros demoran, para Dios no, porque a Dios no toma nada por sorpresa. Pero la persona se quejaba sin esperanza de como que eso tú lo dices porque tú pasaste por tu proceso y terminaste, pero yo tengo que vivir con esto todos los días. Y ciertamente hay gente que está repitiendo la misma historia todos los días. Pero esa no es la voluntad de Dios para ti. A veces es que no aprendemos en el proceso, no hay cambios en el proceso y no llegamos a Jesús en el proceso. Porque el propósito de todo proceso, lo primero que tiene que provocar en nosotros es ir a los pies de Cristo. Es lo primero para encontrar en Él refugio, para encontrar en Él una salida, para encontrar en Él lo que necesitamos para poder pasar por el fuego y no nos queme, para poder pasar por las aguas y no nos ahoguemos. Si en medio de las ruinas no te has entregado a Jesús, todavía no dejamos que el proceso haga su trabajo en ti. Si todavía no has entrado en cambios, tu vista no ha cambiado, sino que sigues caminando de la misma manera, quiere decir que el proceso no está haciendo su trabajo en ti o no has dejado que el proceso haga su trabajo en ti. En el caso de Israel estaba entregado a dioses ajenos cuando Dios le pidió que no se entregaran a dioses ajenos. Pero ellos se entregaron a dioses ajenos. Y esa desobediencia, esa idolatría, los llevó a la ruina. Entonces, en la ruina se acordaron de Dios y clamaron al Señor. Entonces el Señor vino e intervino. Y quiero ser clara de que no todo proceso viene porque usted lo buscó. Hay decisiones que tomamos, ¿verdad? Desobedecimos, lo que sea. Pero hay veces que Dios mismo nos lleva a los desiertos, como llevó a Jesús al desierto. Jesús no había desobedecido, pero como quiera tuvo que enfrentar el desierto. ¿El desierto es necesario? ¿Estemos en obediencia o no? Porque cuando Dios quiere transformar una área en nuestra vida y que lo veamos de verdad a Él como nuestro propio sustento, entonces es que la obra redentora del Señor se va a hacer en nosotros. Así que si estás pasando por un momento que se ha convertido en repetitivo y tedioso, examina tu vida y sé sincero con Dios. Dios, ¿este proceso me ha alejado de ti o me ha acercado? ¿Este proceso ha hecho cambios en mí o yo no he permitido que cambies lo que tengas que cambiar en mi vida? Hay algo que Dios quiere hacer nuevo contigo. En medio de las ruinas, humíllate delante de Él. Busca su presencia como nunca antes. Chócate con Jesús. Dios es un Dios restaurador. Restauración en hebreo se dice shiksur. Esto significa reconstrucción o volver a poner algo en su estado original. Esto es bien poderoso. Dios quiere llevarte a ti
a que tú estés en su estado original, en lo que ya Él habló de ti, en lo que Él te prometió. Quizás has perdido la esperanza y tú dices, la palabra de Dios no se va a cumplir en mi vida porque todo se ve contrario. Yo quiero decirte que Dios quiere ponerte y posicionarte en su estado original. Mírate esto es poderoso. Es más fácil abandonar algo que parecía imposible de arreglar, algo que nos estremeció y nos desanimó, algo que quedó en el pasado, para construir algo nuevo, olvidando así lo que se rompió y quedó en ruinas. Porque toma más fe y valentía para creer que de las ruinas Dios puede traer restauración, que creer en perder la esperanza de lo que se rompió y moverse hacia algo nuevo. Yo sé que quizás has escuchado a predicadores, muchos predicadores decir, tienes que moverte a algo nuevo. Tienes que dejar el pasado ya y moverte a algo nuevo porque Dios tiene algo nuevo para ti. Y aunque ciertamente hay muchas áreas en nuestra vida donde tenemos que abandonar las cosas pasadas para recibir lo nuevo que Dios tiene para nosotros, toma valentía y fe de creer de que Dios lo puede hacer donde te posicionó en un momento dado. Por eso es más fácil, ya cuando tú estás a punto de divorciarte, ver la relación tuya matrimonial como una pérdida y decir, ya esto no se puede pelear más nada. Ya se dio lo que se dio. Y damos por muerto aquello que Dios quiere darle vida. Yo no sé en qué situación tú le has dicho, Dios, ya esto está en ruina, ya esto no se puede, ya mis fuerzas llegaron al límite, ya no puedo más. Y Dios te está diciendo, no abandones, construye de las ruinas. Esa es la palabra de Dios para ti en este día. Dios no quiere que abandones, sino que actives tu fe. Que te pongas enfrente de batalla como valiente del Señor que eres y decir, no voy a abandonar. Voy a reconstruir con las ruinas. Porque no todo está perdido. Dios es el Dios que multiplica por cero y saca algo. Dios es el Dios que de las ruinas que tú estás enfrentando, Dios puede volver a hacerlo de nuevo. Porque si Él lo hizo en un momento dado, Él lo vuelve a hacer de nuevo. Nuestro mundo en este momento estamos experimentando una apatía espiritual terrible dentro de lo que estamos viviendo. Y son momentos duros, son momentos fuertes. Son momentos donde nuestra fe a veces es tambaleada porque vemos a un mundo que parece que no tiene esperanza. Yo me crié en tiempos de avivamiento y esos tiempos fueron tiempos preciosos. Esos tiempos fueron hermosos. Y ver lo que pasó, lo que pude vivir en carne propia, ver el hambre de Dios en la gente, ver la sencillez de fe en la gente y ahora ver una sociedad tan apática, tan en contra de las cosas de Dios. Es duro enfrentar estas cosas. Es duro vivir lo que viví y ver la frialdad que hay ahora mismo. Pero algo el Señor me dio para este tiempo. Y es que Él lo va a hacer de nuevo. Y de las ruinas, Dios vuelve a levantar un
un pueblo sediento por su presencia. No por un pueblo que se emociona por canciones o positivismo. No. Un pueblo señalado, un pueblo separado para él. Al profeta Ezequiel, Dios lo lleva al valle de los huesos secos para profetizar vida en un lugar donde aparentemente todo había terminado. A Nehemías, Dios lo lleva a las ruinas de una ciudad que había sido destruida y se había perdido la esperanza. Y como esta es historia, hay muchas en las escrituras que nos hablan de restauración, porque precisamente Dios es un Dios que no abandona para siempre, sino que su plan es restituirnos al lugar donde nos prometió. Así que si Él te prometió, Él te va a volver a posicionar. Él te va a restituir. Él te va a establecer. Vas a ver que aquello que parecía estar arruinado, aquello que Dios te prometió, lo vas a volver a ver reconstruido por el gran arquitecto, el gran constructor. Así que, amado hermano que me estás escuchando, amada hermana, no importa lo que estés enfrentando en este momento, quiero decirte que si Dios no se rindió con la humanidad, cuando la humanidad primeramente le falló, si Él no nos abandonó por la desobediencia de Adán y Eva, y Él decidió mandar a su Hijo para que reconstruyera en medio de nuestra ruina y hacernos nuevas criaturas, quiere decir que en tu situación, en lo que estás pasando, en lo que estás enfrentando, en las ruinas que estás viviendo, Dios te anima y te dice: tú eres mi hijo y yo te llamo a que te levantes. No abandones en el momento más difícil donde has perdido la esperanza. Levántate y vuelve a reconstruir. Yo quisiera en esta hora orar por ti. Y quisiera que si alguna vida quiere aceptar a Cristo en el día de hoy, yo quisiera que dijeras conmigo estas palabras. Si ya tú sientes que ya tú no puedes más, que tu vida ha sido dura, que tu vida ha sido fuerte, que te sientes en ruina, yo quiero decirte que Dios quiere reconstruirte. Así que haz conmigo esta oración. Padre Dios, vengo a ti. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa, Jesús. Jesús, te reconozco como mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás se aparte de él. Ahora yo voy a orar por ti y por todas las personas que están pasando un momento donde se sienten en ruinas en su vida. Padre, yo te adoro, yo te amo, yo te exalto, yo te bendigo. Y yo te doy gracias por esta oportunidad que me das de ministrar tu palabra, Señor. Gracias porque a mí me ministra primero, Señor, para que también otros sean ministrados. Padre Santo, Dios mío, yo declaro, Señor, que toda ruina, Señor, en la vida de todo el que me está escuchando, hoy, Dios mío, tú lo levantas, Señor, con ánimo, con fe, con una nueva esperanza, Padre Santo, con nuevas ideas y claridad, Señor, para reconstruir y no abandonar, para tener fe y enfrentar, sabiendo que de ti, Señor, viene la victoria. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta nuestro próximo podcast.